Hola, bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto bien interesante de documentos oficiales colombianos recientes. Vamos a explorar resoluciones, normativas, que tocan desde el presupuesto nacional hasta, obligaciones muy puntuales de reporte para empresas y personas. Las fuentes son variadas. Tenemos extractos de resoluciones de Hacienda, del Ministerio de Trabajo, de la CREG, de la DIAN, claro, y anexos técnicos, formularios. La verdad, el lenguaje es denso, muy técnico. Así que la idea hoy es sacar lo clave, ¿no? Entender qué implican en la práctica estas normas. Queremos, traducir esta complejidad regulatoria en algo útil, más digerible. Parece que el Estado está como tejiendo una red cada vez más fina para supervisar muchas áreas. A ver cómo se ve eso. Ok, vamos a desglosar esto. Es una buena manera de plantearlo. Aunque vengan de entidades distintas, sí reflejan esa tendencia. Una regulación más profunda, más digitalizada en muchos frentes. Es la maquinaria del Estado, pues, ajustando piezas desde lo macro hasta el día a día de las operaciones. Perfecto. Empecemos entonces por lo macro. El Presupuesto General de la Nación 2025. Vemos movimientos en las asignaciones para el Ministerio de Hacienda, específicamente. Se habla de una reducción frente a una asignación inicial de principios de año y luego, una lista larga de resoluciones que modifican eso a lo largo de los meses. ¿Es normal tanto ajuste? Sí, es bastante común. La desagregación presupuestal, que es básicamente el detalle de cómo se piensa gastar la plata asignada, casi nunca se queda quieta. Los ajustes constantes son el reflejo de la realidad. Surgen cosas nuevas, cambian prioridades, se mueven fondos entre proyectos. Es, digamos, la ejecución del presupuesto en tiempo real. Y eso lo confirman los saldos que reporta el CIF Nación, el Sistema Financiero del Estado, ya hacia finales de septiembre. Entiendo. Y hablando de asignar recursos con metas claras, está el Fondo de Fomento Agropecuario. El objetivo es impulsar el sector agro, pesca, rural, cofinanciando proyectos, sobre todo para pequeños y medianos productores. ¿Y cómo deciden a quién apoyar? Aquí se pone interesante cómo intentan objetivar esa decisión para el 2025. Crean criterios de priorización con un sistema de puntos. Se valora, por ejemplo, si el proyecto ayuda en transferencia tecnológica, investigación, modernización, si mejora la producción, la comercialización, la infraestructura rural. Suena lógico. Sí, pero fíjate en el peso que le dan a otros factores, la población que cubre, cuántos municipios abarca, si logra atraer otras fuentes de financiación y un puntaje muy alto, hasta 30 puntos, si promueve la reactivación económica. 30 puntos. Eso es bastante peso solo por reactivación. Exacto. Y lo miden con cosas concretas. Si se espera que aumenten los ingresos, la producción, la productividad o el empleo. Esto sugiere una línea política clara. No es solo apoyar al agro en general, sino usar estos fondos como un motor, digamos, explícito para generar resultados económicos que se puedan medir. Casi un indicador clave de gestión para el ministerio. Clarísimo. Pasemos a otro tema regulatorio. Hay una resolución del Ministerio del Trabajo de septiembre 2025 firmada por Antonio Sanguino. Se centra mucho en gestión de riesgos laborales. Así es. Exige evaluar riesgos siguiendo normas anteriores, tener esos análisis listos in situ por si hay inspecciones. O sea, tenerlos a la mano. Exacto. Y documentar las medidas de mitigación, tanto las técnicas como las administrativas. También pide informar cómo se piensa cubrir financieramente los daños si ocurre un accidente grave. Y claro, presentar el plan de emergencia y contingencia, el PEC. Suena bastante trámite, sí, pero ¿cuál es el trasfondo? El fondo es empujar a las empresas hacia una gestión de riesgos más proactiva y estar mejor preparadas para emergencias o desastres en el trabajo. Más allá del papel, busca conectar la norma con la seguridad real de la gente y la continuidad del negocio. Es un tema de sostenibilidad, al final. Tiene sentido. Y en regulaciones más de sector aparece la CREG, la de energía y gas, con una resolución sobre GLP, el gas licuado de petróleo. Parece que ajusta un cargo de distribución por redes para un mercado muy específico en Cundinamarca a pedido de una empresa, Colgas. Correcto. Es un buen ejemplo de cómo la regulación de servicios públicos baja a un nivel de detalle muy fino.
Estos cargos de distribución, que son parte de lo que pagamos los usuarios, se actualizan cada tanto, siguiendo metodologías que pone la misma CREG. Fijan cargos distintos para usuarios residenciales y no residenciales. Buscan un equilibrio entre cubrir costos de la red y que el servicio siga siendo accesible. Es la microgestión, digamos, de un servicio básico. Bueno, y si hablamos de gestión detallada, creo que llegamos al mundo de la DIAN. Empecemos por lo básico, el RUT, el Registro Único Tributario. ¿Hay algo nuevo o qué énfasis se ve ahí? Más que novedades drásticas, se detalla el proceso de inscripción vía cámaras de comercio, usando el RUES, el Registro Único Empresarial y Social. Lo relevante aquí es esa coordinación entre entidades y las obligaciones de las cámaras. Tienen que verificar identidad, recibir papeles, pero sobre todo, manejar la información de forma segura, confidencial. Hacen mucho énfasis en principios como integridad, autenticación, disponibilidad de la información. Incluso dicen que deben borrar datos temporales que solo necesita la DIAN una vez que se asigne el NIT. Se nota un foco fuerte en seguridad de datos. Y junto al RUT está la obligación del RUB, el Registro Único de Beneficiarios Finales. ¿Esto a quién le aplica? Prácticamente a todas las estructuras, sociedades nacionales de todo tipo, con o sin ánimo de lucro, incluso las que están en bolsa. ¿También? Sí, y también estructuras sin personería jurídica, como los fideicomisos. La obligación es total: identificar quiénes son los beneficiarios finales reales, conseguir y guardar esa info, entregarla a la DIAN y mantenerla al día. ¿Y para qué sirve el RUB? ¿Cuál es el propósito? Se marca muy claro en los esfuerzos globales por la transparencia fiscal y la lucha contra el lavado de activos, financiación del terrorismo. La idea es saber quién controla o se beneficia de verdad de las empresas y estructuras, para que no se usen para fines ilícitos. Es una pieza clave en esa arquitectura internacional de transparencia. Una transparencia que parece exigir muchísima información. Hablemos de la famosa información exógena, esos reportes anuales a la DIAN. La lista parece enorme. Sí, es muy extensa. Por ejemplo, las entidades financieras tienen que reportar consumos con tarjetas si pasan de cierto umbral anual medido en VT, esa unidad que actualiza los montos fiscales cada año. También deben dar información detallada, sin mínimo, sobre los movimientos en fondos voluntarios de pensiones. Y para casi todos los demás, personas, empresas, entidades públicas. Piden reportar pagos, retenciones, el valor de inversiones, info sobre transacciones con vinculados económicos. Incluso hay un reporte para que prestadores de servicios desde el exterior declaren el IVA que cobraron en Colombia, hasta con formulario en inglés. Y detalles de productos financieros como CDTs, bonos. De verdad, es un universo de datos. Claro, el objetivo principal de la exógena es que la DIAN pueda cruzar información de muchas fuentes. Así verifican las declaraciones de impuestos y detectan posibles evasiones, inconsistencias. Es una herramienta de control fiscal fundamental. Por eso es tan importante cumplir no solo con los plazos, sino con todas las especificaciones técnicas, los formatos XML, las versiones correctas de cada reporte. Y mencionan explícitamente que ciertas excusas no valen para entregar tarde, ¿no? Como problemas técnicos propios, que se te olvide la clave, o no tramitar a tiempo la firma electrónica, la IFE. Suena estricto. Lo es. Y aquí empieza a surgir esa tensión que seguro veremos en otros temas. La necesidad de control y transparencia del Estado versus la carga administrativa que todo esto significa para los contribuyentes. ¿Dónde está el equilibrio? Es una pregunta que queda ahí flotando. Sigamos con la DIAN, otro pilar de la digitalización. La facturación electrónica. ¿Qué puntos resaltan las fuentes? Se reitera la obligación completa. No es solo generar la factura, es generarla, transmitirla, para que la DIAN la valide previamente y luego entregarla al comprador. Esa validación previa es clave. La DIAN verifica reglas técnicas y fiscales antes de dar el OK o rechazarla. O sea, es un filtro importante antes de que circule. Exacto. Y también se detallan los procedimientos si hay contingencias, qué hacer si fallan los sistemas de la DIAN o los del propio facturador. Se regula cómo pedir la numeración, que es por Internet con la firma electrónica, y se ponen requisitos claros para ser proveedor tecnológico autorizado, incluyendo certificaciones como la ISO 27001 de seguridad.
Todo tiene que seguir estándares técnicos, como VL 2.1, para que los sistemas se entiendan entre sí. Y la factura electrónica no viene sola, ¿verdad? Hay otros documentos electrónicos asociados. Así es. Todo un ecosistema. Está el documento soporte, que se usa para registrar compras a quienes no están obligados a facturar. Su generación y transmisión electrónica también es obligatoria, con una validación parecida a la de la factura. Luego está la nómina electrónica. Correcto. Es el documento que soporta los pagos laborales y sus deducciones. También necesita validación de la DIAN y se manda cada mes. Aquí, el empleador tiene una responsabilidad grande con los datos personales de sus trabajadores. Y por último, el RADIAN. El RADIAN es la plataforma para registrar y permitir que las facturas electrónicas circulen como títulos valor. Facilita el factoring electrónico. Se registran eventos como endosos para cederla, darla en garantía, etc., mandatos o el pago final. Y cada uno de estos eventos también necesita validación previa de la DIAN. Si ves el panorama completo, es una digitalización masiva de procesos clave: ventas, compras a no obligados, nómina y hasta la financiación con facturas. Impresionante la cobertura. Aterricemos ahora en algunos formularios específicos que usan los contribuyentes. Por ejemplo, el formulario 210, el de renta para personas naturales. Bueno, ese formulario organiza la declaración en las distintas cédulas: laboral, de capital, no laborales, pensiones, dividendos. Detalla espacios para rentas exentas como aportes a pensiones voluntarias, cuentas AFC o ABC y para las deducciones. También incluye cómo calcular la renta presuntiva y las ganancias ocasionales. Es el mapa de impuestos para las personas. Luego está el formulario 260, para los del régimen simple. Ese consolida el impuesto anual del simple. Calcula la parte del impuesto de industria y comercio, ICA, que va a los municipios, y también maneja ganancias ocasionales y sanciones. Curiosamente, hasta ponen un ejemplo de cómo calcular la proporcionalidad de la sanción mínima. ¡Qué detalle! Y otros formularios clave. ¿El 300 de IVA? Sí, con el detalle de operaciones grabadas, exentas, excluidas, impuestos descontables. El 350 para retención en la fuente. Que reporta las retenciones por renta, IVA, timbre, dividendos, GMF. El 433 de gasolina y ACPM. Y el 435 del impuesto al carbono. Exacto. El del carbono muestra las bases por tipo de combustible fósil y las tarifas. Es interesante ver ahí cómo la tarifa para el carbón, por ejemplo, era 0 antes y sube bastante en 2025. Y aunque no se describe el formulario 110 de renta para jurídicas, se menciona mucho el formato 2517, el de conciliación fiscal. ¿Qué es eso exactamente? La conciliación fiscal es un reporte crucial para empresas y algunas personas naturales que pasan de cierto nivel de ingresos. Su objetivo es explicar las diferencias entre las cifras contables, las que se preparan bajo NIF, y las cifras fiscales, que se calculan según el estatuto tributario. Es como el puente entre la contabilidad financiera y la declaración de renta. Detalla cómo se llega a la renta líquida y al patrimonio fiscal partiendo de los estados financieros. Es complejo, requiere conocer bien ambas normativas. Entiendo. Conectar dos mundos con reglas a veces distintas. Llenar todo esto bien debe ser un desafío. Sin duda, pide mucha atención a conceptos como rentas exentas, deducciones que sí valen, impuestos descontables, cómo tratar ganancias ocasionales, calcular anticipos, manejar saldos a favor. Y como vimos, hasta cálculos específicos como la proporcionalidad de sanciones. Los errores pueden salir caros, en sanciones e intereses. Saliendo un poco de lo puramente nacional, las fuentes también tocan la cooperación internacional en temas fiscales. Sí, se habla de la asistencia mutua administrativa. Citan la Convención Multilateral, mencionan algunos países firmantes. También especifican casos en que Colombia podría negar ayuda que le pida otro país. Y aquí entran también esas siglas, FATCA y CRS. ¿Nos explicas rápido qué son? Claro. FATCA es la ley de Estados Unidos que obliga a entidades financieras de todo el mundo a reportar info sobre cuentas de ciudadanos o residentes de EUU. Y CRS, el Common Reporting Standard, es un estándar global de la OCDE, parecido a FATCA pero multilateral.
Los países que participan intercambian automáticamente información de cuentas financieras de residentes fiscales de otras jurisdicciones participantes. Para cumplir, las entidades financieras en Colombia tienen que hacer una debida diligencia, buscar indicios de conexión con EEU para FATCA o con otros países para CRS, como direcciones, teléfonos, transferencias frecuentes, poderes agente en el extranjero. Luego, piden autocertificaciones a los clientes y reportan la info cada año a la DIAN, usando formatos XML específicos. Hay muchas reglas sobre qué cuentas mirar, cómo clasificarlas, qué entidades no aplican. Entendido. Y para las multinacionales grandes, hay otro reporte internacional, el CCB, o reporte país por país. Correcto. Los grupos multinacionales que superan cierto umbral de ingresos consolidados tienen que presentar este reporte anualmente. Detalla por cada país donde operan datos clave: ingresos, ganancias, impuestos pagados, número de empleados, activos. El fin es darle a las administraciones tributarias una visión global de dónde está la actividad económica del grupo y ayudar a detectar posibles planificaciones fiscales agresivas o movimientos artificiales de beneficios. También se reporta en un formato XML estándar. O sea que todo esto, FATCA, CRS, CCB, muestra claramente cómo Colombia se está integrando en los esfuerzos globales por la transparencia fiscal, ¿no? Absolutamente. Refleja un compromiso con el intercambio automático de información y con adoptar estándares internacionales para combatir la evasión y la elusión fiscal a nivel global. Es parte de un mundo fiscal cada vez más conectado. Y para que toda esta maquinaria digital y de intercambio funcione, se necesita una base técnica sólida. Las fuentes están llenas de referencias a códigos, estándares. Muchísimos. Se usan códigos estándar para todo. CIU para actividades económicas, GTIN para productos, códigos ISO para países, monedas, unidades de medida y un montón de códigos propios de la DIAN para tipos de documento, conceptos tributarios, etc. Además, los anexos técnicos de facturación electrónica, nómina, RADIAN, reportes internacionales son súper detallados. Definen las estructuras de los archivos XML, las reglas de validación, los protocolos de comunicación segura por Internet, Web Services, TLS, WS Security y el uso de certificados digitales y la firma electrónica. Toda esa parte técnica debe ser crucial. Es la columna vertebral invisible de todo el sistema. Sin esos códigos y protocolos comunes, la interoperabilidad entre miles de contribuyentes, proveedores tecnológicos y la DIAN sería imposible. Es lo que permite que el ecosistema digital funcione y que el intercambio de información nacional e internacional sea eficiente y seguro. Finales, exógena, todo el ecosistema de facturación electrónica y sus documentos, los formularios de impuestos y la conexión con estándares fiscales internacionales. Sí, la imagen que queda es la de un Estado que busca, usando regulación detallada y mucha digitalización, tener una visibilidad y un control bastante mayores sobre la actividad económica y las obligaciones fiscales. El objetivo de transparencia y control es muy claro. Pero eso nos deja una reflexión final, ¿no crees? Sí, totalmente. Toda esta red de regulaciones, reportes electrónicos, validaciones, estándares técnicos, aunque busca fines importantes como el control y la transparencia, inevitablemente aumenta la complejidad administrativa. Exige a empresas y ciudadanos invertir más recursos, tiempo, conocimiento especializado solo para cumplir. Y la pregunta que queda es, ¿cómo se equilibra esa carga de cumplimiento que es cada vez mayor con la agilidad y la simplicidad que se necesita para operar, para innovar en el día a día? ¿Podría esta misma complejidad volverse, paradójicamente, un freno para la actividad económica que se intenta regular y grabar? Una pregunta fundamental para seguir pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Recuerden que cada exploración como esta busca extraer lo esencial de las fuentes específicas que revisamos. Hasta la próxima.